Está. Bueno, y continuamos con este ciclo de Todo Pasa audiovisual, Zoom a los y las candidatas. En esta oportunidad estamos con Avanza Libertad, Hernán Alcolea es su primer precandidato, y Elena Oyuela, si no me equivoco, va cuarta, ¿no? Tengo entendido. Sí. Así que bueno, en principio, saludarlos. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, no sé a qué hora lo vas a sacar el programa, pero bueno, ahora estamos en la tarde. Muy bien, bien. Y bueno, Hernán sí tiene un pasado en la legislatura local, ¿sí? 2011-2015, durante el gobierno de Arroyo, ¿verdad? No. 2011-2015 era el gobierno de Pulti. Yo subí en la lista vecinal de Arroyo, Ahí está. era el número 2, quien encabezaba la lista en aquel momento, fue el que después fue presidente en 2 oportunidades del Consejo Deliberante, el señor Guillermo Sáenz Aralegui. Bien. O sea que estuvo en el último gobierno de Pulti, entonces. De Pulti, sí, 2011-2015. Perfecto, la memoria a veces puede fallar. Me puedo hacer un poco de autobombo en ese sentido. Soy un concejal que tengo una presencia en el Consejo Deliberante sarmientina. Jamás falté a una sesión, jamás falté a una comisión, que las comisiones son 4, 5 y hasta 6 por semana, nunca falté a ninguna. Muy bien. Y Elena, me decía Hernán, porque no tengo el gusto de conocerla, está muy vinculada a lo que tiene que ver con adultos mayores, jubilados y jubiladas, en reclamo de mejores situaciones, ¿no? Hola Elena, si querés contarnos un poquito quién sos. En reclamo de todo. Armé yo un grupo que se llama Jubilados Autoconvocados y empezamos desde el mes de enero a ir todos los miércoles con los carteles a la esquina de la ANSES y a sumar firmas. Inclusive ya llegamos a un candidato a diputado de Buenos Aires como para que presentara algo. Pero bueno, acá estamos. Vamos a ver si podemos por este lado. Bien, muy bien. Bueno, un poquito entonces les cuento, la idea es utilizar esta herramienta tan linda que es las redes sociales, en este caso el Zoom, para ir mostrando un poco de videos y demás, y que charlemos sobre lo que yo les voy a mostrar, para ir conociéndonos un poquito. Así que vamos a compartir pantalla, si les parece, y vamos a arrancar. Bueno, acá tenemos el tweet de Hernán, ¿sí? Precandidato a concejal Avanza Libertad. Bueno, un poquito, me gusta siempre recorrer en qué andan los precandidatos. Bueno, acá ponés tweet fijado, la lista, ¿no? Hernán Alcolea 1, Soprano Patricia 2, Bilbao Jorge Martín 3 y Oyuela Elena 4, ¿no? El pueblo tiene la palabra. Y algunas notas que se han ido sucediendo, que por ahí después vamos a entrarle a esa situación. Y acá, primero vamos a contarles a la gente, ustedes están en Avanza Libertad, que tiene a Javier Milei en Capital Federal, a Esper en Provincia de Buenos Aires, y Hernán sería Mar del Plata, ¿verdad? Yo tendría que hacerte una corrección. En realidad, en Capital Federal, Milei va por el Partido Libertario, que se encuentra dentro del frente en la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad. Bien. En Capital también va López Murphy, por dentro de la coalición Juntos por el Cambio, con el Partido Republicanos Unidos, bien, que en provincia de Buenos Aires también conforma el Frente Avanza Libertad. De manera tal que tanto Milei como López Murphy en sus partidos políticos están representados en nuestra alianza. Lamentablemente, por una decisión de Juntos por el Cambio, nosotros no pudimos ir por dentro de esa coalición. Claro. Ellos cerraron la puerta. No es que nosotros salimos a dividir la oposición, sino que fueron ellos quienes nos cerraron y nos dejaron afuera. Bueno, me gusta. Y yo quería compartir con ustedes un momento, porque Javier Milei hizo un acto en, si no me equivoco, Plaza Irlanda, muy grande, la verdad hay que decirlo. A quienes estuvieron ahí incluso se habían sorprendido por la cantidad, sobre todo de jóvenes, ¿no? Una especie de sector que la política siempre le resultó interesante, y en este caso los vinculan, vaya a saber por qué motivo, a los libertarios. Así que yo quiero compartir, porque en un momento del discurso él dice algo sobre quemar el Banco Central, y aquí en La Nación Más le preguntan de vuelta sobre eso, si parecía lógica como una política de campaña o una propuesta esa situación. Vamos a escuchar a ver qué dice Javier. ¿No suena fuerte o violento decir que lo primero que voy a hacer es volar el Banco Central? ¿O es solamente una metáfora? No, no es una metáfora. Te hago una pregunta, Eduardo. ¿Vos qué sensación te genera cuando los políticos te roban? Odio. Bien. ¿Y si yo te digo que hay un instrumento por el cual te roban 6 puntos del PBI?
El Estado nos está robando con el Banco Central 6 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Es un impuesto que además golpea más fuerte sobre los más vulnerables, o sea, unas 30 veces más fuerte. Cuando la inflación pasa al 20%, se pierde 1,58 de crecimiento. Si vos corregís eso en la historia monetaria argentina, tendríamos que tener el mismo PIB per cápita que Estados Unidos. Y fíjate, estamos con 50% de pobres, 10% de indigentes. Entonces, la realidad es que el primer elemento de crítica al Banco Central es de índole moral, porque es un robo. O sea, el Banco Central te roba con el impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado. Bien, ahí escuchamos un pedacito. En realidad, uno entiende a dónde apunta, él es el economista, ¿no es cierto? En realidad, quienes queremos escuchar a los y las candidatas, nos gustaría que por ahí no focalicen tanto en sus especialidades, porque la realidad es que yo no sé cuántos jóvenes hoy entienden los conceptos vertidos aquí por Javier, pero en cualquier caso preguntarte, Hernán, para arrancar, ¿qué pensás de esta teoría de que el Banco Central es el mal aparentemente, según Milei, de todos los males económicos de nuestro país? Ahí tendríamos que hacer un poco de historia. Bueno, el Banco Central fue creado en 1935. Argentina llegó a ser una de las primeras potencias del mundo sin tener un Banco Central. Por lo tanto, esa es la primera prueba que demuestra que el Banco Central no es una herramienta imprescindible para llegar a ser potencia mundial. Lo segundo que debo de decir y recordar es que el Banco Central de 1935 fue creado por Prebisch y por Pinedo, ¿no? En aquella época veníamos de la crisis del 30, las monedas en el mundo dejaban de tener el patrón oro que había sido adoptado por Carlos Pellegrini en 1890, en la crisis de 1890, el patrón oro hacía como una especie de convertibilidad, pero al oro. El mundo entero dejó el patrón oro a principios del siglo XX, Argentina lo deja en 1935 con el Banco Central. Uno de los primeros puntos de la Carta Orgánica del Banco Central dice defender el valor de la moneda, pero lamentablemente, desde la creación del Banco Central a la fecha, ya tenemos cinco monedas distintas. Yo cuando era chico tenía la moneda nacional, de ahí pasé a la ley 1888, después tuve el peso argentino, después tuve el austral, y ahora estamos en los estertores o al final del peso, que ya prácticamente le podemos sacar 3 ceros más y nadie se daría cuenta. Ahora, el Banco Central no es el mismo de 1935, porque en 1935 era un banco público-privado, a imagen y semejante de lo que es el Tesoro de la Reserva de Estados Unidos. ¿Por qué público-privado? Porque en el directorio estaban sentados en partes iguales el Estado y los privados, porque son los privados con sus encajes, los bancos, que ponen el dinero del Banco Central. Claro. Entonces, el control del privado está ahí en la Reserva del Tesoro, pero en el año 45 el gobierno de facto, con el general Farrell, cambió la Carta Orgánica, se estatizó en un 100% y se echó del directorio a la parte privada. Ahora, ¿esto qué hizo? Que el Banco Central en definitiva sea una oficina más. Si por ejemplo hoy el presidente Biden de Estados Unidos dice, che, llama al presidente de la Reserva del Tesoro, necesito varios camiones llenos de plata para hacer tal o tal cosa, el presidente de ahí le dice, perdón, ¿quién habla? ¿Joe Biden? ¿Joe qué? Ni lo conoce. Ellos tienen su política monetaria totalmente aparte, totalmente en forma, digamos, técnica manejada y no en forma política. En cambio acá, cada vez que el presidente o algún ministro tiene una problemática, los llama y dice, che, apurate, emití más plata porque tengo que cubrir tal agujero. Y así es como con tanta emisión de dinero es que venimos destruyendo digamos, la moneda nacional, y es a lo que se refiere Milei. Es una explicación un poco más larga que las que largó él ahí, pero bueno, es para entenderlo. Yo le preguntaría a Elena si en vez de quemar el Banco Central no sería mejor en todo caso cambiar esa Carta Orgánica y volver a pedir esa independencia del Banco Central de los demás bancos. No te escucho, Elena, porque estás muteada, Elena. Hay que sacar ahí el microfonito. Le explicamos a la gente que cambiamos el... Cambió de computadora y no la conoce. Bueno, mirá, la salida evidentemente es darle otra carta orgánica al Banco Central o buscar otras formas. Una caja de convertibilidad. Ahí está, sí. ¿Te preguntabas? Sin duda, es lo mismo que hablo yo
del ANSES y del PAMI. No hay que prenderlo fuego, hay que hacerlo funcionar de acuerdo a lo que dice la ley, porque por ley el ANSES debería estar manejado con grupos de jubilados en su directorio, y el PAMI también. Entonces, ha sido siempre. El Banco Central, si se cumplieran las cosas como debe ser y se modifica la Carta Orgánica, debería funcionar. Yo creo que no hace falta prenderlo fuego. Creo que es hasta una expresión extrema de Milei. Me parece que Milei se está dirigiendo a un público joven que está muy efervescente en este momento. Y yo creo que está buscando votos ahí. Ahí tocó, me parece, un punto importante, porque cuando Hernán hablaba de Biden, hablaba de Estados Unidos, y a Trump también le pasó que su público efervescente fue a prender fuego el Capitolio, digamos, ¿no? A veces hay que tener cuidado con las cosas que uno dice, sobre todo si quiere... Evidentemente, a ver, Milei es un gran luchador mediático. Yo muchas veces no comparto su estilo, pero sí sus ideas. Y la verdad que al decir esto, pone sobre el tapete algo que nadie trata. Y fíjate que vos, Marcos, lo traes en esta nota y pones esta nota con Milei. Y me parece bueno que lo pongan en el tapete y tratemos el tema, porque ese es un tema que nos viene pasando por arriba generaciones sobre generaciones. Bien. ¿Me explico? Cuando era chico, mi bisabuela me compró la libreta de ahorro. No sé si vos la conociste, vos sos muy joven. Pero bueno, la cuestión que uno ponía tan... Sí, la usé. Claro, vos, Elena, seguro. Sí. Ahora, hablabas de Juntos por el Cambio y esa negativa a darles espacio, o en todo caso en interna. Acá también le va a preguntar, y es interesante lo que dice Javier, y lo vamos a conversar. A ver. ¿Qué se juega en las próximas elecciones? ¿Qué está en juego? En términos de lo que sería riesgos institucionales, te diría que no hay riesgo, y mucho menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no hay elección. O sea, ¿no estás de acuerdo con esa postura de Juntos por el Cambio de que estamos a 7 o 10 o 12 votos de perder la República? A ver, si estuviéramos a 7 votos de Venezuela, si votás a Vidal, vamos a estar a 6. Cuando vos le escuchás a Vidal, no es muy distinto lo que dice de lo que puede decir Máximo Kirchner, Victoria Donda o, digamos, Cristina Fernández de Kirchner. Es más, yo hasta te propongo este juego. Dale un conjunto de propuestas que hicieron los venezolanos y no les digas que son de Venezuela. Y te firma a ojos cerrados. Bien, ahí escuchábamos hablando un poquito sobre Vidal. No me quería detener tanto en eso, sino esta idea y este concepto de tener mayorías o minorías en el Parlamento. Hay que decir que, y ya de paso también lo traemos al tema aquí en Mar del Plata, Montenegro, Guillermo Montenegro, gobernó hasta estas elecciones con mayoría en el Consejo Deliberante, y la realidad es que parece no haber alertado a nadie, y hay que decir también que Horacio Rodríguez Larreta tiene mayoría ya hace varios años, porque el PRO es un partido en Capital Federal muy fuerte y con un electorado muy amplio. Yo les quiero preguntar si este no es un mensaje que por ahí termina de confundir un poco la situación, porque en realidad cuando ves que el gobierno, si se quiere, oficialista en ambos lugares, que lo cito específicamente porque son del PRO, pero podrían ser de Frente de Todos en algún otro distrito, ¿no es una alarma que un gobierno tenga o no tenga mayoría? ¿O sí? Vamos a arrancar por Elena. Sí, es importante. Lo importante es que la mayoría no esté en manos de gente que realmente está tratando de arrasar con las instituciones. O sea, yo diría que en este momento que entren como diputados Esper, Milei y varias listas que andan dando vuelta por ahí, no sería tan grave el problema, porque no es polarizar o Cristina o Macri, eso fue en su momento, ahora es una legislativa y me parece que la variedad ayuda. Yo hasta he escuchado algún diputado de la izquierda o algún candidato de la izquierda con planteos bastante razonables. Pero bueno, es cierto, ahí estamos. Es cierto que las legislativas, lo que a vos te propone también es por ahí incluir algún sector que generalmente cuando se polariza la elección no entra porque, bueno, termina siendo blanco-negro, es una buena oportunidad, en eso estamos de acuerdo.
la entrevista anterior me tocó hacerle al Frente de Izquierda y un poco la propuesta era esa, ¿no? Ojalá que pueda entrar un concejal de la izquierda en Mar del Plata, pero bueno, en cualquier caso, Hernán, preguntarte a vos si fue muy malo que Montenegro tenga mayoría estos 2 años en Mar del Plata. Mira, todo intendente o ejecutivo pretende tener mayoría absoluta para reemplazar a los concejales por ese gatito chino que levanta la mano así. Eso es lo más conveniente porque el tipo entonces pasa por arriba y hace lo que se le ocurre sin tener que negociar nada. Ahora, en el caso de que entren diputados y concejales y, ¿por qué no, senadores por parte de Avanza Libertad? Lo primero que se va a asegurar el votante es que ninguno de nosotros se va a pasar al bando kirchnerista, como ha sucedido con muchos, pero con muchos legisladores de Juntos por el Cambio. Porque en realidad el miedo ese que marcan, que estamos a tanto de Venezuela y demás, es en realidad, señores, miren, que los kirchneristas tienen como proyecto norte ser Venezuela o Corea del Norte. Pero la verdad que yo en Juntos por el Cambio no creo que ellos quieran ser Corea del Sur, como queremos nosotros. Ellos quieren ser en el fondo Corea del Centro. Y Corea del Centro no existe. Y lo que les pasó durante estos 4 años que gobernaron, y del cual nosotros hemos sido parte del gobierno también, porque yo no voy a negar, he sido funcionario municipal, realmente las cosas que nos venían de provincia y de nación eran contradictorias con lo que había que hacer como para erradicar un peligro totalitario, populista, que propone el kirchnerismo. En nosotros no va a encontrar nada de eso, porque el buenismo sin sustancia no alcanza para cambiar la realidad argentina. Bien. Ahora les voy a proponer, vieron que estamos en spot de campaña y demás. Esto salió, si no me equivoco, ayer, causó un poco de revuelo porque el que lo canta es un imitador de Elegant, que es una especie de trapero muy popular a través de que lo hizo popular Cristina. Claro, la vicepresidenta lo hizo popular. Vamos a compartir este ratito y después me van a contar qué opinan. Roque Cajiano concejal. Para que se sepa, juventud y trabajo por mucha más cultura y cambios en los barrios. Y conducción, en el frente de todo. Y vota toque Roque, con Cajiano seguimos en bloque. Pa' que todos los barrios lo voten. Esta lista que no tiene confe. 2021, Roque Cajiano concejal, Ingi Conducción, con Alberto, Cristina y Axel. Votá Frente de Todos. Bien, ahí termina el spot. La pregunta tiene que ver por ahí, no tanto con el trap, que no sé si han escuchado esa música, ¿les gusta? Vamos, ¿sí? Viví 4 años en Nicaragua yo. Claro, bueno. Y entonces, acá la pregunta es, evidentemente el Frente de Todos, en alguno de sus sectores, está queriendo llegar a esa juventud que aparentemente por este problema de movilización que la pandemia ha evitado hacer, encuentran en el trap y en las redes sociales esa búsqueda. Y también la izquierda, no sé si pudieron ver el spot de Ocupas, esos 4 muchachos que están conversando por la calle contando que estaban medio parecidos al 2001. Bueno, hay como una idea. Yo le quería preguntar a ustedes si ¿sienten que ese es el público que hay que ir a buscar en estas elecciones? Mira, yo lo apunto fundamentalmente en inteligencia a la parte razonable del ser humano. Algunos dicen que el ser humano es un ser animal que razona. Yo fundamentalmente lo que noto en todo este tipo de propaganda es que no hay una sola propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que le proponen a los jóvenes? ¿Le proponen trabajo, crecimiento, futuro? No, les proponen una promesa más, que sigamos, ¿qué van a explicar los del Frente para la Victoria o el Frente de Todos? ¿Qué van a explicar? Que no nos trajeron las vacunas y que nos abandonaron frente a la pandemia, que las pocas que trajeron se las repartieron entre ellos, que encima se hicieron pasar por enfermeros para vacunarse primero, que mientras nos tenían encerrados durante meses y no nos dejaban ni ir a despedir a nuestros muertos, ellos estaban en fiestas en Olivos. Eso es lo que van a explicar, porque la verdad que todo eso, esa propaganda oculta todo lo que no nos pueden ofrecer, todo lo que no tienen para proponer, y oculta todo lo que han hecho en este momento. Yo
realmente no salgo del asombro del grado de caradurez, no, no me salen palabras, ¿no? Realmente no tengo palabras para ver el horror que me produce este gobierno. Y en eso sí tengo, digamos, hago este esfuerzo. Marcos, calculá que tanto Elena como yo ya somos gente mayor. Yo podría, en la tranquilidad de mi casa y con mis cosas, puedo vivir tranquilo, no necesito de esto, sin embargo lo hago. Lo hago porque me gusta realmente y lo hago porque ya tengo nietos y no quiero este país para mis nietos. Y ya tengo un hijo que tomó la decisión y vive en Europa. Entonces, como no quiero eso para la juventud, realmente estoy haciendo un esfuerzo y creo que tenemos que hacer todos y ver cuáles son las propuestas. Poner a Elegant, poner una moda, poner a tratar de llegar a quienes menos tienen, a quienes más necesitados están, tratándolos de llevarlos como el flautista de Hamelin, con una musiquita, no me parece lo más adecuado. Por eso apelo al razonamiento, apelo a propuestas, y vos habrás visto mi tweet, siempre salgo con propuestas, y es más, aquel que no crea, porque dice, no, bueno, es un político, y siempre, yo lo invito a que pase por la página web del Consejo Deliberante, ahí están transcritas todas las sesiones de los 4 años cuando yo estuve, y yo como político digo, yo me banco un archivo, que vayan a ver las fotos que tengo, que vayan a ver los discursos que tengo, en cada momento, eso sí, los políticos y la política van cambiando de vereda de acuerdo a donde da el sol. Yo siempre he estado en la misma vereda. Los que han cambiado de un lado al otro han sido los peronistas, han sido los radicales, yo no. Siempre he estado del lado liberal y tengo como respaldo ni más ni menos que 4 años de sesiones donde en cada uno de los temas he mantenido la misma actitud. Pero esta es una actitud que tengo, no porque no haya evolucionado en el tiempo y no porque no haya tenido en su momento un corazón más, digamos, socialista para llegar a ser más liberal. No, la he mantenido y la he evolucionado y he profundizado en estas ideas siempre. Bien. Ahora vamos a pasar un poquito más a lo local, ¿no? Tiene que ver con, bueno, para mí es una de las crisis más importantes que tuvo la ciudad, no sé ustedes qué piensan. 2 presidentes de bloque se le han ido a Guillermo Montenegro en estos 2 años, ¿sí? El primer caso fue de Carrancio con aquella disputa del transporte público y el pliego que no consideró ese concejal, que viene del lado de crear, consideró que el pliego no estaba bien, le faltaban puntos, no había sido escuchado y no se lo votó, y Montenegro entonces lo saca de la presidencia y después lo pone Nicolás Lauría, que era su primer candidato a concejal cuando fue electo intendente, y después en este armado de listas Lauría no entra con su candidato, que ahí vemos en el tuit, Franco Luna está como comentando el tuit del concejal Lauría, era uno de sus candidatos, bueno, no entró y entonces también se va del frente de Juntos, y bueno, y escribió una carta preguntándole al intendente si dormía bien, en referencia más que nada a la inseguridad en la ciudad, ¿no? Pero yo quería preguntarles cómo ven esto de el armado electoral o el armado para gobernar, ¿no? Porque está muy claro que vamos a tener tiempos de 2 coaliciones de gobierno, algunas terceras posiciones pueden llegar a acercarse, pero da la sensación que todo va por ahí. Y en principio quería preguntarle a Elena cómo ve esta situación de estos roces entre distintas miradas que terminan por diseminar una coalición o una unidad, y bueno, cada uno agarra por su lado. ¿Cómo lo ven en cuanto a la construcción política? Yo lo viví adentro. Yo estuve siempre como militante voluntaria, nunca fui funcionaria, pero estuve muy cerca de toda la gente. Entonces viví la crisis, vi cómo después Lauría no solo se fue, arrasó con bastante gente, se llevó bastante gente, y volvieron a armar CREAR, que se había desarmado, que CREAR venía de la época de Fiorini, eran Fiorini y Carrancio, con el Frente Renovador. Entonces Lauría se va y arranca con unas cuantas personas que eran muy del riñón del PRO, o sea, o de Juntos por el Cambio. Y realmente ha sido una crisis complicada, y yo la atribuyo a que hay una sola persona que está gobernando, y a lo mejor me critican por decir esto, y es Alejandro Rabinovich. Para mí, todo lo que pasa en el municipio pasa por las manos de Alejandro Rabinovich. Tan es así que en la campaña lo tienen escondido.
Porque vos vas a escuchar que en los kiosquitos dicen Montenegro, Santilli, Muro. Y el candidato a senador, que es Rabinovich, ni siquiera lo nombran. Y Montenegro no tiene nada que ver ahí, porque no es candidato. Ahora, ¿no hubo un error, te pregunto, Hernán, de la conducción política del intendente ante dos problemas que, a ver, yo sinceramente seguí mucho el caso del CITU, que fue el pliego de transporte público, y lo que decía Carrancio tenía lógica, no estaba para nada equivocado, eran propuestas muy coherentes, que no fue escuchado, y bueno, él tomó la decisión de abrirse, algunos lo podrán cuestionar y decir, bueno, si no haces lo que vos querés, no te gusta y te vas, pero la realidad es que el que debiera manejar esa situación sería el intendente, y por algo los había elegido como presidente de bloque. A ver, esta es hay una vieja literatura que habla de una muerte anunciada. Tanto el caso de Carrancio como el de Lauría, ellos vienen de un grupo político armado que tienen sus propios intereses y que en su momento llegaron a un acuerdo con Montenegro para ocupar los lugares que ocupan. Carrancio con el grupo Crear, liderado por Luca Fiorini, y Lauría con la gente del Momo Venegas y el Partido FE. Por ejemplo, en todo el grupo de Lauría, todos los referentes a nivel provincial y nacional que tiene Lauría, hoy están todos en el frente de todos. Claro. Así que llama la atención de que Lauría finalmente se haya ido. En esto he tenido la oportunidad en su momento, cuando fue el armado de lista, de haber señalado, y se lo señalé personalmente al intendente Montenegro, en aquel momento no era intendente, al candidato, que se cometió un error en poner en primer lugar, porque Lauría, en definitiva, es el reemplazo del intendente en caso de enfermedad o desaparición física o renuncia del mismo. De manera tal que haber confiado ese lugar a un concejal que viene de un grupo exógeno a su persona, me pareció un error, digamos, político grave que hoy lo está pagando, lamentablemente. A mí me hubiera preferido. Con respecto a la actitud de Carrancio, a mí me parece que eso él lo tendría que haber arreglado previamente, internamente en los debates dentro del bloque. Y realmente haber llegado a esa instancia para tirarle abajo un pliego tan importante como ese, tan trabajado como ese, a mí no me parece que Carrancio haya funcionado en función del lugar que se le había otorgado. Pero realmente vuelve a funcionar en función del grupo al que él responde y no al grupo con que entró y tiene la concejalía. Eso para mí estuvo mal Carrancio. Carrancio no puede cuando llegar a ese momento y tirar abajo. Lo tendría que haber discutido y planteado previamente y el grupo gobernante entonces no llega a esa sesión en esa comisión siendo él el presidente y él volteando el pliego. Esas cosas no se hacen. Eso se arregla previamente. Claro, previamente. Y yo, a ver, a mí no me lo cuentan porque yo conozco la mecánica interna del Consejo Deliberante. Sé cómo se tratan en comisión y sé cómo se tratan adentro de un bloque, un tema y uno tan importante como eso. Si no fuera así, se le pide al presidente que no lo ponga en el orden del día hasta que no arreglan ese tema. Claro. Entonces, no se pone en el orden del día de la comisión. Carrancio tiene doble responsabilidad porque él era el presidente de esa comisión. Claro. ¿Me explico? Entonces, para mí fue una traición por parte de Carrancio. Pero bueno, va por cuenta mía. Ahora vamos a pasar... Sobre todo que era algo sumamente importante para Mar del Plata. Acá lo que estamos buscando es darle soluciones a Mar del Plata, no resolver el país. Sí. Digamos, tenemos un cuadradito. Y el transporte público de Mar del Plata es una situación grave porque también Lauría tiene su primer crisis cuando él reconoce que el primer aumento allá de julio a 36 pesos, él no lo quería votar, pero el intendente le había pedido que lo lleve al Parlamento, después en el Parlamento le dan la potestad al intendente para que lo aumente, pero él estaba en contra y él diciendo, bueno, me lo pide el intendente, yo soy su primer concejal, lo tengo que hacer. Ahí había mostrado cierta, si se quiere, verticalidad, pero no, nos vamos a sacar sin tiempo y no quería dejar de hablar de la parte deportiva. Yo mientras hago correr este videíto, no sé si ustedes lo vieron, es del PSG, es el equipo que Messi está formando parte hoy, después de haberse de Barcelona.
a sacar la música un poco tremenda, pero esto que van a ver es la cancha del PSG, del Paris Saint-Germain, de un presidente del club catarí, ¿sí? Es un club privado, en Qatar obviamente hay una monarquía, y allí el petróleo es la fuente principal de recursos, y bueno, desde que llegaron han hecho realmente esto que vemos, que es lo que sería la parte de ventas de productos y demás, ¿no? De merchandising, el ingreso al campo de juego. La verdad que es asombroso, ¿no? Tienen como un parque de deportes y demás, y bueno, el video termina con Messi parado en la mitad de cancha y la pelota. Pero yo le quería preguntar a ustedes, ¿cómo ven si se quiere, la diferencia que hay entre el fútbol, ¿no? Porque el deporte es uno mismo. Venimos de los Juegos Olímpicos, donde por ahí había equipos que apenas han podido entrenar, y en cualquier caso, muchos que no les alcanza por ahí, no digo el sueldo porque son todos profesionales, pero hay países donde el fútbol profesional no es tan grande como por ahí puede ser el nuestro, y ver esta magnitud, ¿qué les ocasiona esto? ¿No se aleja un poco de aquel deporte amateur donde el fútbol era para todos porque era lo más, digamos, inclusivo, porque jugaba del gordito, el alto, el flaco, la pelota se ponía en el medio y todo el mundo a correr? Ya, te voy a dar mis antecedentes. Yo nunca fui un buen jugador de fútbol, no soy buen jugador en nada, pero tengo como antecedente deportivo que, además de jugar squash toda la vida, y lo sigo jugando, he sido fundador y presidente durante muchos años de la Asociación Marplatense de Squash, y he pertenecido también a la Asociación Argentina de Squash, y he tenido el honor de ser enviado por la Secretaría de Deporte de la Nación como manager del equipo nacional a torneos, por ejemplo, en Egipto. En Egipto, después del fútbol, viene el squash. Por lo tanto, de alguna manera conozco de cerca, en chiquitito, porque el squash es un deporte secundario, no como el fútbol, conozco de cerca lo que son las estrellas deportivas, cuáles son la mentalidad que tienen, la capacidad, lo distinto que son. Y realmente lo que sucede con el fútbol es que ha entrado en esa etapa mediática, y donde hay una gran inversión, donde los números que se manejan son inalcanzables, y entonces, claro, lo que sucede con una estrella como Messi, que tenemos la suerte de que sea argentino, logra estos efectos a nivel mundial, donde hoy mismo vas al centro y aparecieron todas las camisetas de Paris Saint-Germain con el número 30. Y bueno, eso genera un merchandising, y eso es el mercado. Y el mercado libre nos hace bien, en definitiva, porque vos decís, el fútbol sigue siendo una cantera de estrellas en la Argentina, porque la base de sustentación que tiene, la cantidad de gente que se inicia, y se inicia porque vos en toda la pirámide tenés que tener los clubes, los pibes, la gente, los padres, los chiquititos que se inician, pero también tenés que tener el muñequito de la torta arriba de todo, que son los Messi, los Mbappé, los Neymar, que son los que los chicos están mirando. Mirá, una de las cosas que todos los deportes, por pequeños que sean, intentan es tratar de subir a internet, al satélite, al cable, el deporte que practicamos, porque de esa manera se incentiva. Vos fijate en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos, la cantidad y la variedad de deportes que se llevan adelante. Y la verdad que sí, que tenés el fútbol, el básquet y el tenis como los primeros tres más importantes, pero atrás hay una serie muy importante, y todo el deporte es muy positivo, es la segunda escuela de que tienen que ir todos los chicos. Bien, nos vamos quedando sin tiempo, quedan más o menos 4 minutos, si les parece, para cerrar, lo que quieran contarme cada uno, que yo no se haya preguntado, aprovechemos, vamos a arrancar con Elena, si querés, son 2 minutitos. Yo, a diferencia de Hernán, vengo de haber tenido un taller gráfico que me fundí en el Rodrigazo, después trabajé en el Banco Central, o sea que lo conocí un poquito de adentro, y finalmente estuve muchos años dedicada al tenis, manejando clubes. En Buenos Aires el Club YPF, y acá en Mar del Plata el Club River. La gran frustración de Mar del Plata es que el tenis acá no se le ha dado bolilla, digamos. Yo llegué a presentar al EMDER, cuando era director del EMDER, Volponi, que ahora
nuevamente se candidatea como concejal con un proyecto de tenis de búsqueda de talentos en los polideportivos, en los barrios y todo. Quedó cajoneado, nunca nos dieron bolilla, y hay 3 canchas en el polideportivo, en el ENDER, prácticamente arruinadas, de las que nadie se ocupa. Eso es una frustración, porque tuvimos en Mar del Plata a Guillermo Vila, y después de eso, nada, porque está Horacio Ceballos y Bettina Fulco, pero no se le da bolilla a la base. Ahí Y va, eso sería importante. ahí va a tener la oportunidad, si Hernán entra como candidato, a volver a gestionar esos proyectos. Volver a gestionar. Sí, exactamente. Bueno, Hernán, si querés... Por un lado me interesan los adultos mayores, y bueno, por otro lado el tema del deporte. muy bien. Hernán, si querés cerrar, algo que yo no te haya preguntado, te quedan minutos. No, como siempre, quiero terminar con una propuesta. ¿Sabías, Marcos, que el municipio de General Pueyrredón es el principal inquilino de Mar del Plata? Vos date cuenta que el edificio donde está la Agencia de Recaudación Municipal es alquilado. El edificio donde está el Tribunal de Faltas es alquilado. El edificio donde está Inspección General es alquilado. El edificio donde está Desarrollo Social es alquilado. La bestia del edificio donde está el centro de monitoreo es alquilado. Innumerables escuelas del municipio dan clases en inmuebles alquilados. Además hay oficinas que están alrededor de la municipalidad que para prestar sus servicios también son alquiladas. Y la municipalidad tiene muchos espacios desperdiciados, abandonados, lugares que pueden ser recondicionados y pueden ser reutilizados, y sin embargo se sigue tirando plata en alquileres. Encima esos edificios no están adecuados a la función que debe cumplir la municipalidad. Y yo creo que gobernar bien es administrar bien. Y esta es una propuesta que va a llegar si los vecinos nos votan y nos permiten llegar y representarlos en el Consejo Deliberante. Por eso lo acompaño a José Luis Esper, por eso estamos en esta propuesta y por eso le decimos avanza libertad. Muy bien, bueno, les agradezco a los dos. La verdad que, como decía, la idea es un poco conocerlos un poquito más. Yo creo que esta ha sido una linda oportunidad. Por supuesto que lo volveremos a llamar para el programa de radio también, porque arranca recién la campaña. Así que bueno, agradecerles por este tiempo tanto a Elena como a Hernán, ¿sí? Y nos estamos viendo. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Marcos. Chao, chao.